Pues ya está, se acabó la jornada mundialista y más allá de querer hablar de fútbol en esta pequeña bitácora, volviendo a los videoblogs medianos y largos, necesitaba hablar con todos ustedes antes de empezar con las siguientes partes lógicas de mi proyecto. Necesitaba hacer este pequeño checkpoint también, esta pequeña pausa estratégica, primero que nada para hablar un poco sobre mi vida personal, sobre mi historia, así que las cápsulas que estaré subiendo en lo que resta del mes de julio rumbo al mes de agosto no van a ser tanto para que sean virales o para que tengan muchísimo alcance o cosas así, simplemente es para seguir desarrollando, como lo dije, un poco de confianza con todos ustedes, abrir esta parte como privada, como detrás de cámaras de mis proyectos y de mi día a día. Y número 2, porque era importante hablar sobre este tema. Si tú no le das el valor a tu historia, nadie más lo hará. Si tú no le das el valor a lo que has vivido, a lo que has hecho con tu vida, nadie más lo va a hacer. Así que primero quería introducir este pequeño video respecto a darle valor a mi vida deportiva, y es algo que me ha marcado profundamente en los últimos años. Hablar profundamente de diferentes cosas. Primero, de 10 años que he vivido en mi vida deportiva. 10 años que de verdad han sido literalmente toda una vida deportiva en muchas situaciones, en cuestiones de desarrollo, de aprendizaje. Le he dedicado 10 años de mi vida a la búsqueda del alto rendimiento. Ya será una cápsula 100% enfocada en todas esas reflexiones en cuanto a el atletismo de alto rendimiento y todo lo que se traduce en aprendizajes desde el deporte hacia la vida misma. Pero el objetivo de esta bitácora principalmente nada más es, como lo dije, un poquito de mí, de mi historia, del detrás de cámaras. Empecé hace 10 años justamente. La primera idea que se me vino a la cabeza, pensar en ver a correr a Wade Van Niekerk en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en Brasil. Desde ahí agarré una fascinación por Brasil. Es uno de los países que sí o sí quiero conocer más próximamente. Es de los primeros países que quiero conocer en cuanto conozca al extranjero. El ambiente, la calidez, el ambiente como de fiesta, el fútbol. También, como muchos lo saben, ahorita que pasó esta Copa del Mundo, sabrán que también soy muy futbolero. Y como lo he dicho anteriormente, creo que yo no puedo comprender mi vida deportiva sin hablar antes de fútbol, porque ahí es donde yo empecé. O sea, cuando me empezaron a gustar cualquier tipo de deportes fue precisamente a través del fútbol. Ya después pues descubrí varias cosas. Empecé a los 13 años, empecé en la portería. De los 14 a los 18 años practiqué fútbol como defensa lateral y descubrí que pues no era mi mayor talento en cuanto a calidad. Me gustaba mucho jugar estos videojuegos como el FIFA y demás, y hablar mucho, como lo dije, en un lenguaje hasta cierto punto friki, pero también en un lenguaje inteligente, viendo al fútbol casi como ajedrez. Realmente siempre ha sido un deporte que se me ha dado con una facilidad enorme, pero bueno, no estoy aquí para hablar de eso a grandes rasgos, simplemente porque no puedo entender mi vida deportiva si no hablo de fútbol primero, porque eso fue el puente para entender que tenía una aptitud para correr el campo de juego. Cuando veía que todo el mundo se cansaba después de que pasara más de la mitad del partido, yo seguía bien fresco, seguía corriendo, y me decían mis primos, sube la cabeza, fíjate a quién le pasas el balón, y pues ahí andaba yo esforzándome por no cagarla, ¿no? Era el típico que llegaba corriendo como loco y la centraba como Jürgen Damm o de 4 o 5 oportunidades que producía, se concretaba una, quizá 2, pero bueno. Menciono toda esta parte porque justo esos fueron los inicios, y como lo dije, ver a Wade Van Niekerk correr, y gracias a mi papá, que también fue una pieza muy muy importante en conocer el atletismo, pues justamente ahí es donde empezó todo, en el Comité Olímpico Mexicano, lugar donde practiqué atletismo. Aprendí el ABCD del atletismo en 2016 y parte del 2017, prácticamente un año completo estuve ahí con mi primer equipo de atletismo, con mi primer entrenador, Marlon Hansen. Pues como dije, que nos enseñó las bases de lo que es el atletismo.
Ya después de eso hubo una serie de rollos, no sé muy bien, pero yo siempre lo dije. Al principio yo pensaba dentro de mí que era de esas partes corruptas de abrimos una escuela de iniciación deportiva para buscar talentos en el deporte de alto rendimiento, pero después búsquensela por ustedes y se va dando a conocer que no era tanto por buscar talentos deportivos para México, sino para sacarte una feriecita mensual, ¿no? Una matrícula. Es como cuando haces semilleros de fútbol y sabes perfectamente que no van a ser profesionales la gran mayoría, pero lucras con eso, ¿no? Así lo sentí muchas veces. Y pues justo al principio eran en parte teorías conspirativas, en parte cosas que sabemos nosotros los mexicanos en el deporte, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas que hay corrupción, que hay malos seguimientos en el deporte mexicano, no solamente en el atletismo, hasta en el fútbol y en varios deportes. Pero bueno, para no redundar tanto, justo es donde fui viendo mi camino. Ya después de ahí, de estar con Marlon Hansen, bueno, seguimos un ratito con él en el plan sexenal, que fue ahí donde entrené de 2017 a 2018. Estuve prácticamente casi 2 años con el buen Marlon Hansen, con mi primer equipo de atletismo, que aún conservo amistades con Johnny y con esta Mariana, que les mando un gran abrazo, si es que están viendo esta cápsula. Y pues justo ya después de ese gran momento, mi papá comenzó a trabajar en la alcaldía de Tlalpan por ahí del 2019, que ahí fue donde tuve la oportunidad de entrenar en la Villa Olímpica. También fue una bonita etapa, esa segunda etapa o tercera, no sé cómo llamarla, de 2018 a 2022 me parece. Se cruzó la pandemia, hubo un año y medio, si bien no desperdiciado, pues muy mal utilizado. Yo ya lo dije también, en estos 10 años que le he dedicado a mi vida deportiva en la búsqueda de alto rendimiento, no todo fue 100% enfocado. Yo, ahora sí que a través de la experiencia de una persona que seguía un sueño, pero con su contexto, ¿saben? O sea, yo no empecé en el deporte desde niño, yo no empecé en una familia de atletas de élite, yo empecé pues a mis posibilidades y como Dios me daba a entender, siempre siendo un soñador, pero al principio, pues sí, seré sincero, con el sueño del fútbol, muchos se habrán burlado en su momento, pero realmente yo sí quería ser futbolista profesional, nada más que pues sí, obviamente, como a muchos, ¿no? O sea, la habilidad a mí como jugador no me daba. ¿Qué historia hubiera sido si me hubiera gustado desde los 6 años? Que mis primos siempre me quisieron incitar al fútbol desde niño, nada más que no se me dio hasta los 12 o 13 años que me empezó a realmente gustar el fútbol. Yo estudié la licenciatura en nutrición, desde que empecé prácticamente mi vida deportiva, nada más tuve un año sabático mientras estudié inglés y practicaba atletismo cuando estaba libre de la universidad. Después de ese año sabático empecé a estudiar la universidad y casi todo mi tiempo en la Villa Olímpica pues fue priorizar la escuela, o sea, es lo que hablamos de las personas que quieren dedicarse al deporte de alto rendimiento pero no pueden hacerlo de lleno por sus diferentes obligaciones. Fui uno de esos casos, o sea, de que no podía entrenar ni practicar el deporte tanto como me gustaría, que es a lo que voy cuando digo pasé de sueños, como se dice coloquialmente, de sueños chaqueteros o de ser nada más soñador sin fundamentos. Pero eso fue lo interesante, que el fútbol sí fue un sueño muy lejano, que no tenía ninguna base ni argumento. Y en el atletismo empecé desde los 18 años, también algunos es muy grande, algunos no tanto, algunos sí es posible, pero la realidad es que en mi contexto particular, pues hubieron muchas cosas, o sea, como lo dije, estudiar la universidad, no tener como una universidad en la que, así como el Borregos Tech o el Anáhuac o La Salle, yo qué sé, o sea, no estuve en ninguna de esas universidades. En la universidad en la que yo estuve, pues ni muy, ni tan, podría decirse que era, pues mediana, o sea, de esas que no les hacen el peor bullying, pero tampoco son así como universidades de súper prestigio. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, pues no tenía más que la licenciatura en nutrición y era un huevito, o sea, realmente no tenía el contexto para ser atleta universitario, como se entiende, ¿no? Entonces, pues fue a mi parecer, a lo que yo fui intentando a lo largo de los años. Y antes de terminar la universidad, pues eran esos altibajos. Se cruzó la pandemia, no competí como me hubiera gustado competir, no entrené como me hubiera gustado entrenar, pero a mi
como lo dije, como Dios me dio a entender, yo iba desarrollando una vida deportiva. Me metía a las competencias, mis entrenadores me ayudaban a mejorar, pero también con los entrenadores en Villa Olímpica, a Hugo y Robert, un fuerte abrazo también a mis entrenadores que tuve en Villa Olímpica. Pues justo con ellos yo les agradezco mucho su tacto, su humanidad, de que me comprendían, tenían mucha sensibilidad y mucha empatía con decirles, es que ¿saben qué? Pues no puedo, aunque quiera entrenar tanto como me gustaría, porque tengo proyectos, porque tengo estas cosas que hacer ahorita, ¿no? Entonces, con ellos pues era prácticamente eso, explicarles que no podía dedicarles todo el tiempo que me hubiera gustado. Se cruzó la pandemia y pues peor, o sea, aunado a eso, de por sí a los atletas de élite les costaba trabajo en la pandemia, y a gente como yo, como lo dije, que tengo que sacar los exámenes de la universidad, los proyectos, etcétera, pues era muy complicado. Entonces, concluyendo esa parte de las fases en las que se fue desarrollando mi vida deportiva, finalmente la última etapa, y una de las más bonitas, porque ahí fue donde conocí el atletismo de alto rendimiento como debe ser, a mis posibilidades y en mi contexto, en el Deportivo Azcapotzalco, bueno, el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco más bien, con Orión Athletics Club y con el profe Eder Cortés y también con el profe Robert. Saludos. Y pues justo, o sea, agradecerles un montón a ellos, porque realmente, de verdad, gracias a el profe Eder, de verdad conocí el atletismo de alto rendimiento como debe ser. Lo reitero, a mis posibilidades, a lo que al atleta sin apoyo, sin becas, sin nada, se le puede, no sé, como atribuir el entrenamiento como si fuera un trabajo, de verdad, el compromiso, la seriedad con la que lo hacía Eder. Y algo que yo le agradezco un montón a Eder y a Orión, pues primero, de verdad, Eder era, o es más bien, uno de esos entrenadores que son bien asertivos, en el sentido de sabe cuándo ser estricto, sabe cuándo ser serio, y sabe cuándo también tenerte empatía, o sea, empatía de no quemarte, de no... Como hay muchos entrenadores por allá, que ya después lo hablaremos muy profundamente en las reflexiones filosóficas del atletismo, pero de no quemarte, o sea, de exigirte, pero también cuidando tu salud mental, de exigirte, pero también entendiendo que por mucho que te quieras esforzar, está muy cabrón a veces dedicarle tu vida al atletismo y a otras actividades, que es en algo que yo había estado desde que conozco a Eder. En 2022 me parece que lo conocí, 5 años en Orión, o sea, fue la mitad de mi vida deportiva prácticamente, como lo digo, donde conocí el atletismo de alto rendimiento como debe ser, a pesar de todas las turbulencias que representan ser o buscar el atletismo del alto rendimiento a tus posibilidades, sin becas y sin gran apoyo. Por eso es algo que le agradezco un montón a Eder. Entonces, pues justo, o sea, fue lo que yo fui entendiendo y lo que yo fui aprendiendo a lo largo de todos esos años de experiencia. El ácido láctico, los entrenamientos, todas esas reflexiones que van más, como lo digo, hacia mi vida, y muchos años intentando, como lo dije, compaginar el entrenamiento, compaginar los ingresos, de dónde vas a vivir, qué vas a ganar. Eso es, creo, bien difícil para un atleta. Lo iremos desarrollando muy profundamente en las siguientes cápsulas reflexivas, pero creo que nada más para valorar mi vida deportiva y esta cronología de cómo se fue suscitando, creo que principalmente eso, o sea, poder compaginar tu emprendimiento o tu trabajo con el atletismo. Yo sé que no soy el primero ni el último que lo va a hacer, pero sí me he dado cuenta de un común denominador. Realmente alguien que se dedica al alto rendimiento con toda la extensión de esa palabra, pues realmente sí se tiene que enfocar lo más al 100% posible. Sí dirán que luego hay que trabajar y estudiar, pero o una de dos, o tienes el privilegio de que tu papá, tu mamá o tu familia te soportan tu vida deportiva, y en cuanto acaba la temporada alta te pones a trabajar duro o a estudiar o a hacer lo que tengas que hacer, o la otra, estás a medias. Es la realidad y a muchos les cuesta aceptarlo, pero por mucho que digan que sí, hay personas, en México y Latinoamérica se romantiza mucho eso, y ya lo he hablado, ya lo hablaremos después, pero el esfuerzo, el sobreesfuerzo, el cargar como burrito, el trabajar 18 horas seguidas y entrenar 3, y la neta no, o sea, para mi parecer y lo que yo viví durante 10 años, esa es la fórmula perfecta para caer en burnout. ¿Por qué? Porque ves a los atletas de élite mundial
obviamente en Estados Unidos, que tienen sistemas, que tienen todo el apoyo, que tienen tecnología, que tienen dinero, etcétera. Pero lo que puedo ver del común denominador de muchos de esos atletas, no estoy diciendo que no sea posible hacer un buen resultado teniendo muchas cargas encima, pero a lo que voy es ser estratégico e inteligente, más que sobrecargar, más que sobresaturar el cuerpo o exigirle hasta que se queme o hasta que se funda. Creo yo, por lo que he visto, lo más óptimo siempre ha sido darle espacio al cuerpo, descanso, atención. Yo siempre lo he dicho, y es lo que yo aprendí también a lo largo de mi vida deportiva: si le exiges mucho al cuerpo, dale mucho. Si le exiges mucho en desgastarlo en el alto rendimiento y en el trabajo y eso, pues dale mucho descanso, dale mucha alimentación, dale mucha recuperación y regeneración. Es lo que yo digo también. Entonces, pues como lo digo, o sea, yo vi mucho tiempo en el atletismo que sí hay mucho esta cultura de como para ser exitoso no tengo que descansar nada y no voy a salir ni siquiera a fiestas y no voy a disfrutar mi vida porque algún día tendrá resultados y tendrá sus frutos el hecho de que nunca haya disfrutado mi vida. Y a veces te das cuenta que la vida no es tan extrema como a veces nos la pintan en diferentes ámbitos. No necesitas trabajar 24 horas, no necesitas ser workaholic. Siempre hay un balance, siempre hay espacio para tener una vida, ¿sí me explico? Y eso también me costó trabajo entenderlo a lo largo de mi vida deportiva. Ya después lo platicaremos, reitero. Por eso no quería como desviarme tanto, porque este video era más como para explicarles la cronología y valorar mi propia vida deportiva, pero es que es inevitable porque no es algo que nada más viva yo, como lo dije. Pero bueno, para no desviarme tanto de esto, como se los dije nada más, o sea, si tú no valoras tu historia, nadie más lo hará. Por eso era como contarles un poquito la cronología, un poco de semillas de lo que yo aprendí durante estos 10 años. Y justamente, o sea, agradecerle un montón, reitero. Sí, le agradezco a todos y cada uno de los entrenadores que tuve, porque la neta todos cumplieron una función y se los agradezco infinitamente. Con Marlon Hansen iniciar con las bases y el ABCD, con Hugo y Robert en la Villa Olímpica, no abandonar mi vida deportiva, no dejarla, a pesar de que estuvo entrepausada, jamás se desactivó y me ayudaron también con su empatía y los entrenamientos a no dejar ese sueño. Y con Eder Cortés y Orión Athletics Club en el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, pues realmente el alto rendimiento de una manera muy asertiva, mucho mejor entendida, con empatía, pero también con esa exigencia de lunes a viernes o incluso a veces sábados, sin abandonar mis proyectos. Que también, hablando un poco de mi vida personal, antes de ir cerrando con esta pequeña bitácora de hoy, pues justo ese dilema de que al principio te tachen con ser un nini, con ser un huevón, porque no entienden, no tienen ni puta idea de lo que conlleva el intentar el deporte de alto rendimiento, pues obviamente pues fue de lo más difícil que yo viví en esa experiencia. O sea, intentar compaginar los tiempos, y así durante esos 5 años que yo estuve en Orión y en mi vida deportiva y en la búsqueda del trabajo, tuve una experiencia, ya se los había contado alguna vez, en Royal Prestige. Aprendí mucho sobre emprendimiento. Ahí descubrí, yo creo, que yo nací más para el emprendimiento que para el empleo. Jamás en la vida se me dio el empleo, gracias a Dios. Hoy lo agradezco bastante porque me llevó a caminos distintos, de los cuales platicaremos en otras cápsulas, pero es lo que yo les digo, o sea, llevarte a un sueño, llevarte a intentar algo, agradecer que todo este tiempo que le he invertido al deporte no ha sido en balde. Sí estaría frustrado y arrepentido si le hubiera dedicado 10 años a un trabajo frustrante. Como lo dije, no fue un proceso lineal, cada quien tiene su contexto y su historia y se respeta. Conocí a muchos atletas que tuvieron que dejar el atletismo y sus sueños por necesidad. Gracias a Dios, a pesar de que muchos años yo malabareé, muchas veces tuve muchas críticas sociales, de qué vas a hacer con tu vida, de que eres un huevón porque no quieres trabajar 9 horas seguidas. Pero como lo dije, fui encontrando mi caminito. Sí tuve gente que me apoyó, lo agradezco infinitamente. Hoy por hoy me atrevo a decir que he agarrado más fuerza a mi proyecto, me hago mucho más responsable de cosas que antes no me hubiera imaginado, y de no ser por todas las aptitudes que me ha dado el deporte durante estos 10 años, realmente no hubiera tenido esta resiliencia. Es lo que he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo infinitamente. Si en 10 años, sin una medalla, sin un trofeo, sin una beca deportiva, me aferré a ese sueño, yo creo que un año y medio validando un negocio de marketing digital, en la era digital,
de verdad que es nada. O sea, creo que yo pasé por mucho de esta experiencia por la parte difícil. O sea, ya jugué el modo difícil de la vida, que es la crítica social, de que te juzguen de tus decisiones, de que si fuiste alguna vez el Luisito jodido porque no elegiste el trabajo de 45,000, de 50,000, de 100,000, llámese la cantidad que quieras. Si no elegiste ese camino de aparentar a gente que no le importas y a gente que no te importa, pues creo que ya estoy blindado justo. Ya es así como, ya no es por autoestima, ya no es por aceptación social, ya es más por validación de mercado, ya es por entender cómo funcionan las masas, ya después lo platicamos, ese lenguaje de emprendedor. Pero justo, o sea, le agradezco a Dios y a la vida y al universo que estos 10 años no han sido en balde. Quería compartirles un poquito esta historia. Una disculpa si parece que como que de repente desvío un poquito este blog personal a lo filosófico. Reitero, yo quería decirlo desde el ángulo de lo que he vivido en estos 10 años, pero es que es inevitable justo hablar de ese tipo de cosas también. Pero bueno, para que no se extienda tanto ya esta bitácora, le voy dando el cierre. Agradecer estos 10 años, como lo dije y se los repito. Si tú no valoras tu historia, nadie más lo hará por ti. Yo agradezco en este punto, como lo dije, que no fueron 10 años de es que estoy frustrado en un trabajo, en un cubito que me caga. Agradezco a Dios y a la vida que yo tengo un contexto. También era algo que les quería decir antes de despedirme. La gente siempre va a estar mamando con lo que tienes, con lo que no tienes, con si te falta, si no te falta. Buscan ver el punto negro el de al lado para no trabajar en ellos, para no ver lo suyo. Y justamente creo yo que no es esa cuestión de por juzgar o por criticar, sino que tú estés enfocado en lo tuyo y que al final de cuentas la gente siempre va a hablar. Y número 2, que al final de cuentas, cuando le convenga a la gente te va a decir, no, es que naciste en cuna de oro, no, es que tú siempre recibiste todo el apoyo, no, es que, uy, no, así que chiste, así hasta yo. Y cuando a la gente le convenga, te va a decir, ah, Luisito jodido, vives en el cerro, vives en condiciones paupérrimas, estás jodido, no tienes carro, no tienes una casota, no tienes esto. O sea, es lo que les digo, cuando le convengan a la narrativa pública, por así decirlo, de las grandes masas, siempre van a estar jodiendo con lo que no tienes, con lo que te falta, con tu defecto para no ver el suyo. Entonces, es lo que yo les recomiendo. O sea, tomen las cosas de quien vienen. Si los juzgan, si los critican, si les tiran hate. Es más, hasta el hate lo he descubierto conforme va creciendo mis canales y mis proyectos. El hate es un indicador de crecimiento porque preocúpate si no hablan nada. Si nadie habla nada de lo que haces, preocúpate más a que hablen bien o mal. Obviamente depende de muchos factores. Claro que hay que desmentir cosas cuando te está afectando personalmente o cuando te están difamando en algo que realmente te afecte. Pero bueno, concluyo con eso. Creo que es mucha de las cosas que me ha enseñado el atletismo en la búsqueda del alto rendimiento. Ya después se los iré contando. Pero es un poco cerrando esta pequeña bitácora. Ya les iré diciendo las demás partes, los demás pasos lógicos de lo que vamos a ir platicando. Pero quería dejar esto en claro, valorar un poco mi vida deportiva, que ustedes vieran más o menos la cronología de lo que yo viví, un poquito también de chispazos o de semillas reflexivas, porque como lo dije, no nada más es para mí. Creo que lo que vas aprendiendo en la vida lo puedes transmitir y quiero yo hacerlo también a través del lenguaje y la comunicación. Y concluyo con eso. Creo que me ha servido muchísimo mi incursión en el deporte. En próximas cápsulas ya irán descubriendo a qué nos van a llevar todas estas mini bitácoras, estos mini videos. Se los agradezco mucho a todas las personas con las que he compartido tiempo. De verdad estoy muy reflexivo. De hecho, mi siguiente cápsula después de esta va a ser justo hablar un poco sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre el cierre de ciclos en la vida. Es muy importante y pues ya van viendo más o menos a qué lugar nos dirigimos con todas estas cosas. Estén muy al pendiente porque de verdad no es nada más por mí, no es para hablar de mi vida. Estas cápsulas las aprovecho para eso, pero creo yo que va siendo momento ir hablando cada vez menos de mí y hablando cada vez más de lo que le puede ayudar a la sociedad, a la gente, y creo que tengo mucho para dar. Por eso, de verdad, más allá de que venga de mí, del ego, de lo que yo sea capaz, o de el nombre de Luis Robles, creo que es ser un conducto. Creo que eso siempre
es lo que caracteriza a todos estos contenidos y un conducto para nuevas generaciones, para diferentes personas, para mejorar la sociedad y creo que estamos en un buen tiempo. Ya después lo platicaremos a fondo, pero esténse atentos. Vamos a hablar, como lo dije, de los siguientes pasos de mi proyecto, que es súper importante, no porque sea mi proyecto, sino es el proyecto que creo que puede ayudarle a más de uno. Y concluyo con eso porque apenas es el inicio, entonces estamos comenzando a cerrar un círculo y comenzando a abrir uno completamente nuevo. Así que esténse atentos porque las siguientes bitácoras y las siguientes cápsulas les van a ir dando más noción de a dónde nos dirigimos con todos estos contenidos. Espero que sean de utilidad y vamos a seguir más activos que nunca. Eso ténganlo por hecho.